Muy buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad. Damos las gracias de manera eficiente, efusiva, a nuestro Señor, nuestro Dios, que nos permite un día más en este su espacio Periodismo y Sociedad para aunar esfuerzos y construir una sociedad mejor, pero para todos. Sin Él no podemos prácticamente hacer nada. Así es que iniciamos esta semana con muchas cosas que comentar, muchos temas que airear, escuchando también las propuestas de ustedes. Hoy tenemos el teléfono, estará el doctor Alfredo Polanco con su tema de salud, siempre orientador, preventivo. Queremos que usted participe de ese programa que hacemos con él. Así es que al final de la intervención del doctor vamos a permitir la entrada del teléfono. Mientras tanto, vamos a una pausa, muchachos, para venir con el desarrollo de los temas de entrada, por favor. Bien, regresamos con ustedes. Recuerden que hoy lunes tenemos al doctor Alfredo Polanco, que más en un breve momento estará con nosotros para hablar de un tema muy importante sobre todo para el hombre. Mientras tanto, yo quiero llevar el reconocimiento de por la vida de esta extraordinaria mujer, la señora María Cristina Camilo, una dama exquisita, símbolo de la locución dominicana, que falleció el pasado viernes y fue sepultada en el día de ayer. Esta señora, que fue la pionera aparecida en la pantalla de televisión dominicana con aquel Romance Campesino, fue un ejemplo de la buena dicción. Ella se le puede llamar la excelente maestra de la buena dicción en la República Dominicana, pero además 107 años con una vida prístina, una vida perfecta, una vida de respeto, de dignidad. Fue condecorada por varios gobiernos en la República Dominicana. Hace unos días la condecoró el presidente Luis Abinader. Fue mi maestra de locución. Yo le tengo un agradecimiento por muchas cosas que me enseñó a hablar, me enseñó a decir. La entonación, la dicción, el buen manejo de la palabra y todo en la escuela de don Otto Rivera, la Escuela Nacional de Locución. Fue para mí un orgullo tenerla. Y después me tocó que ella formó parte del jurado que me examinó para yo obtener mi carnet de locutor. Qué orgullo, doña Maíta, como le decía a todo el país. En paz descanse y sus familiares que se sientan. Yo sé que es doloroso perder una madre, un familiar, pero con 107 años y con esa trayectoria prístina que ella desarrolló, siempre haciendo el bien, evidentemente que fue un gran ejemplo para el país. En paz descanse, Maíta, y será siempre un orgullo y un ejemplo para nuestra generación y ojalá que sea para las futuras generaciones. Hay otra cosa que quiero comentar en este momento. Desde hace 2 años y algo, unos 3 años, el gobierno de Luis Abinader estuvo empeñado en construir una carretera que comunicara la provincia de la línea noroeste con Puerto Plata, bordeando las playas más hermosas, una de las playas más hermosas que yo he podido ver, que es Punta Rusia, Estero Hondo y todas esas cosas. Ayer el presidente Luis Abinader tuvo a bien cortar la cinta, inaugurar esa bellísima carretera, importantísima carretera que va a llevar el turismo a toda esa zona, una zona de atracción turística, productiva, etcétera, que va desde Montecristi, repito, Villavasque por ahí, hasta toda la zona norte donde se construyó, donde se hospedó primeramente la población española que vino aquí. Por ahí está Estero Hondo,
Punta Rusia, la Ensenada, y qué lindo. Pero usted va a esa playa y usted no quiere salir de ahí. Se lo digo yo, no quiere salir de ahí. Y ahí venden un pescado exquisito, de la manera que usted quiera, se puede consumir un pescado ahí. Así que yo quiero felicitar al presidente Luis Abinader. Esta obra fue en un 80-90% construida por el anterior ministro de Obras Públicas, el ingeniero Delignia Ascensión, tengo que reconocerlo ahí, y aunque él no fuera invitado a la inauguración, pero de verdad que fue una carretera que él le prestó mucha atención a esa parte. Así que felicidades por eso. Vamos a una pausa para ver si nos ponemos en contacto con el doctor Alfredo Polanco en esa pausa y entonces podemos sacarlo de la mejor calidad posible. Vamos a una pausa, Alejandro. Bien, regresamos con ustedes. Lunes, el tiempo del doctor Alfredo Polanco, internista, nefrólogo, que siempre trae un tema de mucho interés para la prevención de la salud de cada uno de nosotros. Él está ya en el aire, está con nosotros, pero le quiero poner a disposición la línea telefónica para que la parte final del doctor, ya cuando vayamos a terminar, si usted quiere hacer alguna pregunta, esté pendiente para que usted pueda usar las líneas telefónicas y le haga una pregunta, la pregunta que usted crea al doctor sobre el tema o sobre cualquier enfermedad que usted crea que él le pueda hablar. Así que vamos a darle los buenos días al doctor Alfredo Polanco en su lunes de salud aquí en Periodismo y Sociedad. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Nicho, y buenos días a nuestros amigos televidentes. El tema de hoy es un tema que lo hemos tratado anteriormente. Sin embargo, nos debemos a nuestro público. Por tal motivo, vamos a conversar de este tema. Y el tema es cáncer. Por eso es importante que usted, dama, usted, caballero, que empezado a ver el programa, no se aparte de sus asientos. Digo dama porque generalmente el hombre va acompañado de su dama al médico. Entonces es importante que en las informaciones que ese médico le dé a ese hombre, a esa persona, pues la dama esté ahí siempre y así ayuda a que se lleve mejor el tratamiento. Conversaremos sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una de las neoplasias más frecuentes en el hombre. O sea, después del cáncer de piel, es el cáncer más frecuente en el hombre. Óigase bien. Y la ventaja de nosotros conversar de este tema es que si nosotros podemos hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico a tiempo, que nosotros podamos tomar ese cáncer en etapa 1, en etapa 2, el paciente va a tener a 5 años un grado de supervivencia del 100%. El cáncer no se previene, el cáncer no se cura, pero sí, cuando hacemos la detección temprana de un tumor maligno, lo extirpamos, lo eliminamos, ya ese paciente fue curado. Y ese es el objetivo de este tema. Los pacientes ya mayores de 40, 45 años deben de iniciar el tamizaje buscando lo que es cáncer de próstata. Cada día vemos a personas más jóvenes con una tumoración maligna en la próstata. Entonces, por ello es bastante importante nosotros indicarle a usted cuáles son los principales factores de riesgo para que un paciente pues padezca o tenga cáncer de próstata. Tenemos aquí un factor genético. El factor genético es preponderante. Por ejemplo, en sentido general, 1 de cada 8 hombres va a tener cáncer de próstata. Pero cuando a esto le agregamos lo que es el factor genético, por ejemplo, su padre, un hermano, un tío, cualquier pariente de manera directa que haya tenido cáncer de próstata,
ya las posibilidades de que usted tenga en un futuro un cáncer de próstata se van a duplicar. La edad, a mayor edad, mayor posibilidad de cáncer de próstata. Por ejemplo, aunque nosotros vemos pacientes con cáncer de próstata a los 45 años, porque hemos visto casos incluso más jóvenes, el promedio de edad para que un paciente tenga cáncer de próstata es alrededor de los 60 años. O sea, ya tenemos dos factores importantes, la edad y el factor genético. La raza afroamericana o afrodescendiente, por ejemplo, como somos la mayoría de los dominicanos, pues son factores de riesgo para que el paciente tenga el cáncer de próstata. Entonces, es importante que usted sepa que el tumor de la próstata, ese cáncer de próstata, es de crecimiento lento. Es decir, por eso es importantísimo que usted, aunque no tenga ninguna sintomatología clínica, usted se haga cada cierto tiempo un tamizaje buscando cáncer de próstata, sobre todo si tiene un factor genético, si ya tiene esa edad en la cual aumenta la frecuencia y lógicamente el factor afrodescendiente o afroamericano. ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente de manera temprana? Una de las principales va a ser la urgencia miccional. Es decir, ese paciente se está orinando y prácticamente casi no aguanta y se le sale la orina antes de llegar al baño. Esa es una de las principales manifestaciones tempranas de que un paciente podría tener o una prostatitis o un cáncer de próstata. Otro dato importante es la nicturia. Por ejemplo, ese paciente, siempre yo le pregunto a mis pacientes, independientemente de cuál sea el motivo de consulta, si es hombre, es mi deber preguntarle cuántas veces se levanta en la noche para orinar, a qué hora se acuesta, porque lógicamente a veces un paciente me dice, yo me levanto 3, 4 veces, pero ese paciente se acuesta a las 8 de la noche. Pero bueno, ese paciente que se acuesta a las 10, 11 de la noche y se levanta 4 o 5 veces en la noche para orinar, es un paciente que tiene lo que se llama nicturia, aumento de la frecuencia en la orina en la noche. Eso es un dato bastante importante para nosotros pensar en un problema prostático. Con respecto a los análisis, es de vital importancia realizarse este análisis llamado el PSA, el antígeno prostático embrionario. El paciente que debe de hacérselo cada año o cada 6 meses, dependiendo de la edad del paciente y de los factores de riesgo. El hecho de tener sangre en la orina es un dato bastante importante. Ese paciente que tiene hematuria o sangre en la orina, sin ninguna explicación lógica, pues el paciente tiene que pensar obligatoriamente, o el médico, que ese paciente podría tener un cáncer de próstata. Una vez tenemos los análisis, por ejemplo, el PSA, se realizan dos, PSA total y PSA libre. Cuando esta fracción de PSA total y libre está por debajo del 25%, pues este paciente habría que pensar en continuar haciendo tamizaje para buscar cáncer de próstata. Es importante que usted acuda al urólogo por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque mediante el examen prostático, el examen físico, ese examen que le hace el urólogo, la introducción del dedo por su ano para tocar esta próstata, ver la consistencia de esa próstata, tomar en cuenta si ese paciente tiene
alguna tumoración, si esa próstata está dura, pues ya ese médico seguirá indicando otros estudios, como es una sonografía prostática transrectal y más aún una resonancia magnética de próstata. Esa resonancia magnética que va a durar una media hora o 40 minutos. Cuando el paciente ya tenga el resultado, pues ya el urologo determinará si tendrá que realizarle una biopsia de próstata. Si se determina que tiene alguna tumoración sugestiva de cáncer, pues el urólogo va a proceder a hacerle su biopsia de próstata y al obtener los resultados, por ejemplo, va a determinar si le va a dar o hacer una cirugía de próstata, una prostatectomía, o si le va a dar radioterapia o el tratamiento que el urólogo considere. Pues con estas medidas, el paciente no es que se cura del cáncer de próstata, porque no hay ninguna cura para el cáncer de mama. Pero sí, al remover el tumor, ese paciente luego se le realizan controles de PSA y este paciente va a tener un PSA indetectable o prácticamente indetectable. Indica que ha sido erradicado el cáncer. Ese paciente va a tener un pronóstico de vida muy bueno, pero ¿qué ocurre? Cuando este paciente, el diagnóstico se da de manera tardía, ya ese paciente, ejemplo, va a tener metástasis. ¿Y qué ocurre? Ya ese tumor que anteriormente estaba localizado en la próstata ha hecho metástasis a otros órganos, como por ejemplo a los huesos, al hígado, a los pulmones, etcétera, diferentes órganos linfáticos regionales, y el pronóstico de vida de ese paciente ya va a estar marcadamente reducido. Es por eso que nuestra recomendación a nuestros queridos hombres es evaluarse periódicamente su próstata, ya sea usted va al urólogo, el urólogo le va a hacer su examen digital, los dedos, le va a indicar el PSA. Al obtener los resultados, ese urólogo le va a determinar cuál será el siguiente paso a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que si se hace el diagnóstico de cáncer de próstata, tomar esa medida necesaria para prolongarle la vida. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, si el cáncer de próstata se diagnostica en estadio 1, este paciente va a tener una supervivencia del 100% a los 5 años. Usted va a estar vivo a los 5 años. Sin ni un paciente estadísticamente se muere. Este en estadio 2, el 97% de los pacientes van a estar vivos a los 5 años. O sea que estamos dando esperanza a los pacientes con cáncer de próstata. Ahora bien, si usted se ha descuidado y usted posterga esa visita al urólogo, pues lamentablemente nosotros vamos a tener a un paciente con metástasis a otros órganos, es decir, ya ese cáncer se ha diseminado y el pronóstico de vida de usted pues ya va a ser más reducido, aunque no importa en la etapa que se diagnostique el cáncer, más de la mitad de esos pacientes, aún sea un cáncer metastásico, van a estar una sobrevida por encima de los 5 años. O sea que es bastante importante que a más temprano se haga el diagnóstico de cáncer de próstata, mucho mejor es el pronóstico de vida. ¿Cualquier pregunta, Licho? Sí, le tengo varias preguntas. No sé ya los amigos si tienen alguna llamada ahí que la puedan hacer en este tiempo. Yo le quiero hacer una pregunta. Hace 20 años,
el tratamiento al cáncer era mediante la cirugía, la extirpación de la próstata. Pero resulta que usted acaba de decir que nunca se erradica el cáncer total de la próstata. Ahora hay nuevos métodos, hay unos métodos más modernos. Entonces, primero su sugerencia en torno a si la extirpación, la cirugía radical, como le llaman, es lo que conviene, o estos nuevos métodos modernos que no hay que hacer la cirugía radical. Esa es una. Segundo, cada qué tiempo un hombre que le detectan el cáncer de próstata tiene que irse a checar, o no lo detectan, pero para él llevar su control de si tiene o no tiene, cada qué tiempo tiene que chequearse con el médico correspondiente. Y la tercera pregunta, doctor, son varias preguntas, le dije. Hay gente que tiene 20 años, 25, 30 años que le detectaron el cáncer de próstata y están ahí sobreviviendo, pero hay otros que a los 2 años, a los 3 años, de una manera sorprendente, fallecen del cáncer. ¿A qué se debe eso? Buenas las preguntas y comenzaré por la última. Habíamos conversado sobre la detección del cáncer de próstata. ¿En qué momento se detecta? Por ejemplo, si el cáncer de próstata se detectó tempranamente, estadio 1, la clasificación de Gleason, es un tumor pequeño. Entonces, ese cáncer se extirpa o se le da, que ahí estamos respondiendo la primera pregunta también, o se le da radioterapia. Entonces, un tumor pequeño que se eliminó por completo. Ese médico, respondiendo a la segunda pregunta, le va a dar seguimiento periódicamente para ver cómo están los niveles de PSA del paciente. Y va a decir, pero mire, 0.4. O sea, el tumor está completamente erradicado. Y le va a dar seguimiento cada año, o sea, cada 6 meses, cada año, hasta que ella dice, usted está libre de cáncer. O sea, fue un cáncer que se erradicó por completo. No hubo necesidad de dar radioterapia, o sea, se extirpó por completo. Un cáncer localizado en la próstata, no hay necesidad. Entonces, por eso, la importancia de detectar ese tumor a tiempo. O sea, si nosotros detectamos a tiempo, es diferente a cuando este cáncer se ha diagnosticado en etapa 3 o en etapa 4, como usted dice. Este paciente, a los 2 años, a los 3 años, 4 años, más del 50% de los pacientes van a fallecer. Entonces, miren la diferencia de que se diagnostica temprano a los 50 años, a los 80 años va a estar vivo. Pero si ese paciente se detectó el tumor, a los 50 años tenía ese tumor que comenzó, y el paciente no fue al médico, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, se diagnosticó a los 54 años en vez de los 50. Ya ese tumor ha hecho metástasis. O sea, que ese paciente lamentablemente va a fallecer antes de los 5 años, el 50% de los pacientes. Muy interesante dicho, y amigos televidentes. En la medida en que se sobrepasa por encima de los 75 años, como el tumor es de crecimiento lento, incluso las sociedades de oncología dicen que a este paciente incluso generalmente no lo operan, pacientes de 75, 80 años muchas veces. ¿Por qué? Porque es un cáncer de crecimiento lento. A mayor edad, más lento crece. Ahora bien, por eso es importantísimo tomar en cuenta la agresividad de un tumor en un paciente joven. Por ejemplo, cuando un cáncer se detecta en un paciente de 45 años, lógicamente es mucho más agresivo. Por eso es importante hacerse ese pesquisaje, ese tamizaje periódicamente, haciéndose el PSA e ir a la consulta urológica.
Bueno, pues muchas gracias, doctor, porque estábamos esperando ahí, alguien llamó ahí, pero se cayó la llamada. Sencillamente darle las gracias porque ha hecho una descripción y lo dejamos que la extendiera porque es muy importante el tema, como siempre, y queríamos que todo el mundo lo escuchara. Pero además nos da mayor calidad para la reproducción del programa vía YouTube y en las demás redes que este programa se retransmite y en otros medios que los retransmitimos también. Muchas gracias, doctor, y nos veremos el próximo lunes. Si Dios quiere, con otro tema similar. Gracias a ustedes. Bueno, que pasen una semana agradable y productiva, doctor. Hasta luego. Vamos a una pausa, muchachos, y volvemos con otro tema. Bien, ¿cómo están ustedes? Volvemos de nuevo con su programa. Yo quiero hoy referirme a un tema que tiene que ver con la educación. El tema de la educación. Yo tuve la oportunidad de recorrer esta semana por varios lugares y conversar con los maestros para ver cuál es la realidad. Lo primero que descubrí fue que no se quedó en las áreas donde fui a Guerra, fui por Boca Chica, estuve ayer en San José de Ocoa, hablé con varios maestros y nadie me dijo que se quedó ningún niño fuera de las aulas. Yo le pregunté, ¿pero cuántos niños se quedó? No, ningún niño se quedó fuera de las aulas en esas escuelas. Yo porque escuché al ADP que de 300,000 publicó ayer un estudio que dice que se quedaron 150,000 niños. Entonces yo voy a seguir investigando de dónde fue que se quedaron esos 150,000 niños, porque con los datos, con la realidad no se puede jugar. Y nadie tiene derecho a escandalizar y darle inseguridad a la población. Y óigame, yo recibí informaciones de profesores de más de 20 escuelas. Ahora, ¿qué encontré? Todos, a unanimidad. Me dijeron el martirio, el suplicio, el sacrificio, la incomodidad con la que esos maestros imparten docencia. Pero eso no es una incomodidad que está por la falta física del mobiliario ni de las escuelas, sino, dicen ellos, por la falta de los padres vincularse a la escuela. Los niños, me dicen ellos, no se pueden aguantar en la escuela. Los niños no le temen a los maestros. Cuando los maestros le dicen, voy a llamar a tu padre, no, llámelo. Porque los niños ya no le tienen miedo a que los padres los van a sancionar. Los padres están desvinculados de las escuelas. Eso fue lo que yo conseguí a unanimidad de todas las escuelas. Y me encontré 3 psicólogas que me dijeron, psicólogas de las escuelas, cómo ellos tratan ese caso. Ellos hablan con los padres y por lo menos una me dice, yo hablo con la mamá y con el papá le digo, está bien. Pero si esa muchacha usted no la cuida, esa muchacha le va a salir preñada. Pero después esa muchacha se le va a perder y usted va a tener que criar a ese muchacho y atender a su hija, porque las madres nunca abandonan a sus hijos cuando tienen un gran problema. Y que esa niña menor de edad salga embarazada ya es un problema para usted como madre. Tiene que evitarlo ahora. Eso es un trabajo de la psicóloga persuadiendo a la madre para que la madre se vincule con la escuela y tenga una crianza común entre la escuela y la familia. Otro me dice, yo le digo, bueno, tú tienes un muchacho ahí que es incontrolable en la escuela. Le dice que que es incontrolable en la casa. ¿Está bien? Pero ese muchacho, si tú no lo controlas, te va a salir un delincuente. Ese muchacho va a caer preso. Como tú eres la madre, tú no vas a abandonar a ese hijo. Tú vas a ir a la cárcel a llevarle comida. Y eso es un problema para ti.
tú vas a tener que dejar de trabajar para atender a tu hijo que está en un problema judicial. Ese muchacho se te va a poner a vender droga y no te va a dejar tranquilidad en tu hogar. Si tú no lo controlas ahora y lo pones a estudiar con disciplina, que él sepa que el maestro y el papá son una cosa, que el muchacho le tema, que el maestro le diga al papá lo que está pasando. Entonces me dicen ellos que los padres cuando lo invitan a la escuela no van. Y hacen reuniones de escuelas. Óyeme, eso fue una constante en todas las escuelas en las que yo vigilé. Cuando los niños van, los padres son invitados a las reuniones de padres por curso o en la escuela general, no van. Entonces, hubo una que me dijo, bueno, son hogares un poco deprimidos, no tienen a veces alimentación, viven en unas condiciones materiales de pobreza extrema y todo. Entonces, hubo una joven, a la cual quiero felicitar también, que me dijo, mire lo que yo hago. Lo aprendí para el mes de la familia. Yo voy al plan social y le digo, tengo 800 padres en esta escuela. Yo quiero que usted me dé 800 raciones alimenticias. Entonces los padres, ella convoca a los padres para una reunión de padres, pero es para ir a buscar la ración alimenticia. Y entonces los padres van todos van. Siempre que hay ración alimenticia, los padres van todos. Pero no van para la educación de su hijo. Entonces aprovechan y en esa ración alimenticia, en esa entrega, entonces le dan la orientación, pero yo como nada más van un día o dos al año, 3 al año, eso sale por este oído y se va por el otro. Entonces, eso expresa el gran problema que tiene la educación dominicana, que es la inconectividad, la desconexión que hay entre la familia y la escuela, la irresponsabilidad del padre con respecto a la escuela. Y la mayoría de los profesores me dijeron, otro gran problema, el niño no le importa estudiar, porque el niño sabe que no se puede quemar. El profesor tiene que pasarlo, aunque sea con 70 obligado. Es un problema grave, porque el niño no estudia, no hace su tarea y todo, y el profesor tiene ese problema mental de que tiene que pasar el niño. El profesor, me dice, no le puede hablar duro al niño, no puede sancionar al niño, porque entonces el niño va donde el papá y entonces hay algunos padres que van donde el profesor y le dice, usted no puede abusar de mi hijo. Mi hijo me dijo que usted le habló duro. Mi hijo me dijo que usted lo sancionó. Y eso está prohibido. Entonces van y entonces a ese profesor es que sancionan porque trató mal al niño. Eso es una situación muy grave que el sistema educativo tiene que resolverlo de alguna manera. Porque si no, en 15 años nosotros no vamos a tener ciudadanos. Óigame, no vamos a tener niños egresados de una escuela que le ha dado formación. Por más educación cívica que lo tenga, por más buena calidad académica que le tengan, por mejores conocimientos que le dé, no va a cambiar ese niño, no va a tener una buena formación. Una llamada, buenos días. Buenos días. Así a los órdenes. ¿De dónde me hablan? ¿Quién? Yo quiero hacerle al licenciado Andrés Mato una pregunta. Dígamela. ¿Cómo la podría hacer? Hágala, está en el aire, dígamela. Usted está hablando con Andrés Matos, dígamela. Yo estoy hablando con Andrés Matos. Sí. Pero dígame la pregunta porque se le va el tiempo. Ah, sí, mire, no, yo soy de Cabral. Ok. Sí. ¿Usted es de San José de Ocoa? Yo soy de San José de Ocoa, sí. Ajá. Usted conoce a Gorin, ¿verdad? ¿A quién? El que era diputado, Gorin Segura. Sí, a Gori. Yo lo conozco, somos amigos. Ah, usted lo conoce a Gorin Segura. Sí. ¿Seguro?
y a Y, su hijo. y usted ha venido a Cabral en alguna vez. Sí, yo he ido a Cabral y he comido tilapia en Cabral. ¿Eh? He ido a Cabral y he comido mucha tilapia en Cabral. Sí, yo soy el profesor Luis Zúñiga, que yo lo conozco, y yo soy el profesor Luis Zúñiga, amigo suyo, Ah, gracias. de Cabral, ¿eh? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y quiero felicitarlo y saludarlo. Gracias, gracias. Ya se nos terminó el tiempo, profesor. Entonces ya tendrá Sí, que en otro momento sí, que sigamos. exactamente, sí. Gracias. Después yo lo voy a llamar con más tiempo. Sí, gracias. Entonces, yo quería, puedo hablar un programa y quisiera hablar con más tiempo. Buscaré la manera de expresar esta historia y estos testimonios que viví. Porque de verdad que me fue escalofriante ver el cambio que ha tenido el sistema educativo. Por eso es que no salimos con buenos ciudadanos. Por eso es que la sociedad está en descalabro. Porque los instrumentos para cambiar, para fortalecer el civismo, la ética, la moral, el buen conocimiento, el patriotismo, está en decadencia. Está desvencijado el sistema. Lo que yo viví en la práctica en estas semanas, con más de 20 escuelas que pude conversar con sus maestros, los ejecutores del conocimiento, fue penoso, fue lamentable. ¿Cómo mejorarla? Bueno, será tema de otro día. Vamos a una pausa hasta mañana, que tenemos un buen programa también, con buenas entrevistas, y les invitamos a que no se la pierdan. Hasta mañana, si Dios quiere.